Apocalipsis, capítulo 20, verso 15, declara la palabra de nuestro Dios de esta manera: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Terrible, ¿verdad? Padre, gracias. Te doy gracias, Señor amado, en esta hermosa tarde. Gracias, Señor, por permitirme, Señor amado, ser el portador del mensaje de tu palabra, mi Dios. Te ruego, mi Dios amado, que abras el corazón de cada oyente, para que esta palabra, mi Dios amado, pueda entrar en el corazón y pueda traer cambios, Señor. Oramos también, Señor, que perdones. Perdónanos, Señor, nuestras iniquidades. Perdónanos, Señor, toda palabra, todo pensamiento, todo aquello, mi Dios amado, que haya contristado a tu Espíritu Santo. Perdónanos, lávanos, límpianos con tu sangre preciosa. Y permite, mi Dios amado, que podamos ser aceptos delante de ti a través de Jesucristo, tu Hijo. Y te ruego siempre, Señor, la guianza maravillosa de tu Espíritu Santo, Señor, para poder predicar, para poder enseñar tu santa palabra. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, tomen su asiento en esta tarde. Hoy vamos a enseñar o vamos a predicar bajo el tema: ¿qué será del inconverso y del impío? Amén. Y vamos a estar hablando, mis amados hermanos, acerca de dos cosas muy importantes que se mencionan aquí en la Escritura. Vamos a hablar del infierno y vamos a hablar del Hades. En la traducción al lenguaje actual dice la Escritura de esta manera: y allí fueron, dice, arrojados todos los que no tenían sus nombres escritos en el libro de la vida eterna. Cada vez, hermano, que usted escucha la palabra infierno, ¿qué viene a su mente? ¿Qué pasa por su mente? Fíjese, mi hermano, de que hay personas que no sienten ningún temor. Y no es tanto, mis amados hermanos, porque deberían de sentirlo, sino porque es una realidad. El infierno es un lugar real, hermano. Dice amén. El lago de fuego es un lugar real. Pero déjame decirle, mis hermanos, de que tanto la palabra Hades en el griego y Seol en el hebreo, mis hermanos, cuando estaba estudiando este tema, dice de que Hades en griego y Seol en hebreo, mis hermanos, y la palabra infierno, según el Antiguo Testamento, es un lugar de oscuridad al que van, dice, los muertos. Ahora, la palabra infierno, mi hermano, viene del latín, que quiere decir infernum o inferus, que quiere decir por debajo de, lugar inferior o subterráneo, y está relacionado, mis hermanos, con la palabra Seol en hebreo y Hades en griego. Y literalmente, mis hermanos, quiere decir lugar donde después de la muerte son torturados, dice, eternamente las almas de los pecadores. Y aunque existe, mi hermano, una mitología, ¿verdad?, griega acerca del Hades, según, mis hermanos, la mitología que ronda del Hades, que es un lugar, mis hermanos, o es, podamos decirlo, el señor del inframundo. Pero lo que llama la atención, mis hermanos, de que
A pesar de que se dice, ¿verdad?, que viene de la mitología griega, es curioso, mis hermanos, porque Jesús enseñó y habló del infierno. Mire qué terrible. Ahora, mis hermanos, la Biblia dice, ¿verdad?, claramente, de que es un lugar de tormento. Pero déjeme decirle de que es un lugar, mis hermanos, que no es eterno, el infierno, sino que es un lugar temporal. Y en ese lugar temporal, mis hermanos, está yendo el impío que está muriendo, el inconverso que se está muriendo, el idólatra que se está muriendo, el asesino que está muriendo, el cobarde que está muriendo, el secuestrador que está muriendo, siempre y cuando no se arrepienta de su maldad y de su pecado. El lugar a donde irá temporalmente es en el infierno. Es curioso, mis hermanos, porque algunos de los creyentes sienten temor. Yo no sé usted. Yo no sé cuán seguro, mi hermano, usted está de dónde irá después de que usted parta de este mundo. ¿En cuántos de nosotros está la seguridad plena de que cuando partamos de este mundo, mi hermano, ya sea, ¿verdad?, por muerte, hermano, nuestro lugar sea allá con el Señor? ¿Cuántos de nosotros tenemos esa seguridad? Que después de muertos, mis hermanos, partiremos a la presencia de Dios. Déjeme decirle de que la palabra de nuestro Dios, hermano, enseña, hablando Jesús mismo, mis hermanos, nos habla acerca de estos dos lugares, el infierno y el lago de fuego. Vuelvo a repetirlo, mi hermano, el infierno es un lugar temporal. Es un lugar a donde está, hermano, está llegando, digamos de esta manera, todo aquel, hermano, que ha rechazado el sacrificio de Jesús. Todo aquel que es idólatra. Pero vamos a ver, hermano, ¿qué dice? No qué dice la mitología griega, sino qué dice la Biblia acerca del infierno. Pregunta, mi hermano, ¿qué es el infierno? Haciendo este tipo de pregunta a su persona, mi hermano, cuando preguntamos y decimos, ¿qué es el infierno? ¿Qué es lo que viene a su mente? ¿Se le hace un lugar muy bonito? ¿Se le hace un lugar muy chévere, como dicen por ahí, mis hermanos? ¿O se le hace un lugar, hermano, tan solo hablar, hermano, o pronunciar la palabra infierno debería de darnos un temor reverente? Porque es un lugar muy terrible, mis hermanos. Conforme entonces, mis hermanos, a la palabra de Dios, el infierno es un estado, como dijimos, temporal. Dice amén. Segundo, ¿qué es el lago de fuego, mis hermanos? El lago de fuego, conforme a lo que la palabra de nuestro Dios dice, ese sí es un lugar eterno. Ese sí va a ser un lugar permanente. Y ahorita, mis hermanos, vamos a mirar, vamos a tratar de desarrollar este tema, pero desarrollarlo de una manera, mis hermanos, en que en nosotros como creyentes no infunda un miedo, sino más bien, hermano, un temor reverente para Dios, sabiendo que estos lugares, hermanos, son verdaderos. Y que Dios no miente en su palabra cuando habla de estas cosas. La Biblia dice bien claro, ¿verdad?, que el infierno no fue creado para el ser humano. La Biblia dice bien claro que el infierno, dice, fue creado para Satanás, aquel que se rebeló contra Dios, y para sus ángeles.
Entonces, el lago de fuego, mis hermanos, conforme a la palabra de Dios, es un estado o un lugar permanente, un lugar eterno. La pregunta es, hermano, ¿será que habrá personas que se perderán e irán al infierno? ¿Será, mis hermanos? La respuesta es sí. Habrá personas que serán arrojadas al infierno. Y nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, habló de esto en el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo, mis hermanos, da a conocer el tipo de persona que irá a ese lugar. Y miren lo que dice Mateo capítulo 7, verso 21 al verso 23. Mateo capítulo 7, verso 21 al verso 23, en la traducción al lenguaje actual dice: no todos los que me dicen que yo soy su Señor y dueño entrarán en el reino de Dios. Eso no es suficiente. Antes que nada deben obedecer los mandamientos de mi Padre que está en el cielo. Cuando llegue el día en que Dios juzgará a todo el mundo, muchos me dirán: Señor y dueño nuestro, nosotros anunciamos de parte tuya el mensaje a otros, y también usamos tu nombre para echar fuera demonios y para hacer milagros. Pero yo les diré: apártense, dice, de mí, gente malvada, yo no tengo nada que ver con ustedes. Entonces, lo primero que podemos notar nosotros en estos versículos, mis hermanos, es que no es suficiente con decir Señor, Señor, y verdaderamente no hay un cambio en nuestros corazones al ser desobedientes a la palabra de Dios. Lo segundo que podemos notar, mis hermanos, es que habla también acerca de hombres que predicaron la palabra de Dios, que hicieron milagros, hermano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice que sus obras eran ¿qué? Malas. Había maldad en ellos, era mucha. Entonces podemos notar, hermano, que la gente que es desobediente y está llena de maldad son candidatos, hermanos, al infierno. ¿Qué debe de hacer este tipo de persona entonces? Arrepentirse verdaderamente y convertirse al evangelio, mi hermano. Segundo, mi hermano, Mateo capítulo 22, verso 10 al 14, habla acerca de unas bodas, las bodas del Cordero. Y dice ahí: los sirvientes fueron a las calles de la ciudad e invitaron a muchas personas, unas malas y otras buenas, y así el salón de la fiesta se llenó de invitados. Cuando el rey entró al salón para conocer a los invitados, vio a uno que no estaba bien vestido para la fiesta y le dijo: oye, tú, ¿cómo hiciste para entrar si no estás vestido para la fiesta? Pero él no contestó nada. Entonces el rey les ordenó a sus sirvientes, mire lo que dice mi hermano: átenlo de pies y manos y échenlo afuera a la oscuridad. Allí la gente, dice, llora y rechina de terror los dientes. Esto pasa porque son muchos los invitados a participar en el reino de Dios, pero son pocos aquellos a los que Dios acepta. Oiga, mi hermano,
¿Se da cuenta, hermano, que dice la Escritura, mi hermano, que verdaderamente nosotros debemos de estar bien, hermano, conscientes? Que esté la convicción de nuestro Dios que verdaderamente, mis hermanos, Cristo vive en nosotros. Porque aquí no vale, mis hermanos, de que digamos soy muy bueno, no le hago mal a nadie. No, eso no interesa, no importa. Dice que fueron e invitaron, ¿verdad?, a personas malas y a otras buenas. Pero ¿será que habrá personas buenas? Yo me atrevo a pensar, mis hermanos, que todos nosotros somos malos por naturaleza. Porque la maldad, mis hermanos, es la que gobierna parte del mundo. Pero aquellos que hemos creído en Cristo, Cristo gobierna en nuestros corazones. Por eso mi hermano dice que esto pasa, dice, porque muchos son los invitados. Dios nos está llamando a nosotros, mis hermanos, para ser partícipes del reino de Dios. Dios no quiere, mis hermanos, que nosotros nos perdamos. Dios no quiere, mis amados hermanos, que nosotros nos volvamos hombres o mujeres, hermanos, impíos. Vuelvo a repetir, hermano, un impío es aquel que conoce la palabra de Dios y practica el pecado. Nosotros como creyentes no practicamos el pecado, mi hermano. Dice amén. No lo practicamos. Pero es cierto, sí pecamos. Pero no lo hacemos adrede. No planificamos. Pecamos, hermano, porque tenemos un tentador que siempre anda detrás de nosotros buscando la ocasión para hacernos caer. Y la desobediencia es pecado. Palabras deshonestas son pecados. Pensamientos que pasan por nuestra mente son pecados. La mirada que muchas veces dirigimos hacia otros o hacia otras personas es pecado. Pero ¿sabe una de las cosas, mis hermanos? Dice la Escritura que nosotros tenemos a un abogado. Porque nuestra lucha como creyente es esa todos los días, a diario, mis hermanos. Pero dice, ¿verdad?, que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Entonces, mis hermanos, hemos mirado ya dos citas a donde nos habla, ¿verdad?, del tipo de persona que es candidata para el infierno. Segundo, mi hermano, ¿dónde estarán las personas que rechazan el Evangelio y al Señor Jesucristo como Señor y Salvador? ¿Dónde cree usted? Pues bien claro dice la Escritura, mi hermano, en el infierno. En un lugar, mis hermanos, temporal de las almas perdidas. Y esto, mis hermanos, vuelvo a repetir, hermano, no podemos predicar mitologías o filosofías, sino predicar lo que la palabra de nuestro Dios nos enseña. Y Jesucristo, mis hermanos, enseñó de esto en el Evangelio de San Mateo capítulo 10, verso 26 al verso 28. En la traducción, mis hermanos, Dios habla hoy, dice: no tengan pues miedo de la gente, porque no hay nada secreto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a la luz del día, y lo que les digo en secreto, grítenlo desde las azoteas de la casa. Y mire lo que dice, mis hermanos: no tengan miedo de los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede hacer perecer alma y cuerpo en el infierno. Mire, mi hermano, ¿a quién entonces debemos de temer, hermano? A Dios. Y cuando habla, mis hermanos, que lo que dice, ¿verdad?,
o que no hay nada secreto que no llegue a descubrirse, hace alusión, mis hermanos, a que no debemos de tener temor de predicar el Evangelio de Jesucristo. Que no debemos de tener temor de anunciar las buenas nuevas, de decirle a la gente que se convierta al Evangelio, que acepte a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y dice la Escritura, hermano, que no debemos de tener miedo si por causa del Evangelio, ¿verdad?, nos llega a suceder algo. Porque pueden matar nuestro cuerpo por anunciar, por predicar, pero nuestra alma no la pueden tocar. Por eso Jesús dice, deben de tener temor. Dice, aquel que puede, dice, matar, ¿verdad?, o puede hacer que perezca el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Qué será, mis amados hermanos, de aquellos que escucharon el Evangelio de Cristo? ¿Qué será de aquellos que una vez, mis hermanos, les hablaron del amor de Cristo y voluntariamente decidieron rechazarlo? Y cuando menos esperaron, mis hermanos, fallecieron, murieron. Pero el hecho de que ellos o ellas hayan escuchado, mi hermano, el Evangelio de Cristo y de que Dios les amaba, no les garantiza a ellos la vida eterna, a menos que se hayan arrepentido y que hayan entregado sus vidas a Jesucristo. De otra manera, mis hermanos, estas personas se encuentran en el infierno. ¿Qué dice la Escritura entonces? Todas estas personas, mis hermanos, dice la Escritura que van a comparecer a juicio delante del trono blanco. Y después, hermanos, serán lanzadas al lago de fuego. Eso es terrible. Porque estas personas, mis hermanos, tienen hoy en día tanto el inconverso, el impío, el idólatra, el secuestrador, el violador, el homosexual, la lesbiana. Todos ellos, mis amados hermanos, tienen la oportunidad de arrepentirse y de convertirse a Cristo, de entregar sus vidas a Cristo ahora que hay tiempo todavía. Hoy en día es cuando ellos pueden escapar, hermano, de la condenación del infierno. Porque dice la Escritura, mis hermanos, que Dios nos ha llamado a nosotros para salvación, no para condenación. Amén, aleluya. Pero dice la Escritura que ellos, dice, comparecerán ante el trono blanco. Ahora, cuando nosotros miramos, mis amados hermanos, en Apocalipsis capítulo 20, verso 11 en adelante, mire lo que dice. En la traducción al lenguaje actual, mis hermanos, dice de esta manera, del 20, del 12 al 15, o del 11 al 15, dice: y vi que todos los que habían muerto, tanto los humildes como los poderosos, estaban, dice, de pie delante del trono. Y fueron abiertos los libros donde está escrito todo lo que cada uno hizo. Oiga, también se abrió, dice, el libro donde están escritos los nombres de todos los que vivirán con Dios para siempre. Los muertos fueron juzgados de acuerdo con lo que habían hecho y con lo que decían los libros. Los que murieron en el mar se presentaron delante de Dios para que Él los juzgara. Y lo mismo hicieron los que estaban en el reino de la muerte, o sea, en el Hades. Todos los muertos fueron juzgados de acuerdo con lo que habían hecho. Pero mire lo que dice la Escritura. Luego la muerte y el reino de la muerte, o sea, el Hades, fueron lanzados, dice, al lago de fuego. Pero los que caen en este lago de fuego quedarán, dice, separados de Dios para siempre. Óigame, hermano.
Y allí dice, fueron arrojados todos los que no tenían sus nombres inscritos en el libro de la vida. Ahora, cuando miramos esto, mis hermanos, podemos darnos cuenta que para poder ser partícipes, mis hermanos, de la vida eterna, nuestro nombre debe de estar inscrito en el libro de la vida. ¿Y cómo es posible eso? Muy sencillo, mis hermanos. Correr a Cristo. Reconocer a Jesús como el único y suficiente Salvador. Entender lo que la palabra de nuestro Dios dice, porque no hay o en ningún otro hay salvación. Solamente en Jesucristo. Solamente en Jesucristo, mis hermanos. En ningún otro. Vuelvo a repetir. No importa, mis amados hermanos, lo que la iglesia tradicional diga. No importa. No importa, aunque ellos, por más buenas intenciones que ellos tengan, de rezar novenarios, de hacer misas, cabos de año, no importa cuánto dinero, hermano, el inconverso pague por las misas o pague a un sacerdote para que pueda ser sacada o sacado esa persona. Nadie, una vez caiga, mis hermanos, en el infierno, nadie, absolutamente nadie, puede sacar, hermano, un alma de ese lugar. Por eso es que las decisiones se hacen mientras tenemos vida. Porque mientras hay vida, mis hermanos, hay esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Nosotros tenemos esperanza. Nosotros, mis amados hermanos, dice la Escritura que por la pura gracia, la pura misericordia de Dios, hemos pasado de muerte a vida eterna. Ahora, déjeme decirle algo muy importante, mis hermanos. El juicio, el cual habla el libro de Apocalipsis, es el juicio para el impío y para el inconverso. No es el juicio para nosotros como creyentes. Porque dice la Escritura, ¿verdad? Segunda de Corintios 10:5, me parece, si no estoy equivocado, o 5:10. Porque es necesario, dice, que todos nosotros comparezcamos ante el trono de Jesucristo, mi hermano, ante el tribunal de Cristo. Pero vamos a comparecer, mis hermanos, no para escuchar sentencia verdad de exclusión, sino dice para ser recompensados según hicimos mientras estábamos con vida. Entonces, mis hermanos, nosotros como creyentes debemos de gozarnos en eso. El inconverso, el impío, hermano, que está ahora mismo quizá mirando, mi hermano, esta enseñanza, debe de afligirse y debe de entender que esto no es un juego. Esto, mi hermano, es asunto de vida o muerte. Y cuando digo asunto de vida, estoy hablando asunto de vida eterna o asunto de muerte eterna. Creo, mis amados hermanos, que es la decisión más importante que todo aquel que no tiene a Cristo debe de tomar. Si recibe a Jesucristo, tiene vida eterna. Si lo rechaza, la ira de Dios está sobre él y la condenación también. Entonces, mis hermanos, número 3, ¿quién o quiénes serán arrojados al infierno? Mire lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 13, verso 24 al verso 27. Y voy a leer la traducción al lenguaje actual y dice: el consejo para nosotros, mis hermanos, dice: traten de entrar por la entrada estrecha, porque muchos querrán entrar al reino de Dios y no podrán. Cuando Dios cierre la puerta,
si ustedes están afuera, ya no podrán entrar. Tocarán a la puerta y dirán: Señor, ábrenos. Pero yo les diré: no sé quiénes sean ustedes ni de dónde vengan. Y ustedes dirán: nosotros comimos y bebimos contigo. Además, tú nos enseñaste en las calles de nuestro pueblo. Pero yo les contestaré: ya les dije que no los conozco. Gente malvada, apártense de mí. Oiga, mi hermano, si se da cuenta, mis hermanos, está hablando acerca de que debemos de esforzarnos, ¿verdad?, para entrar en el reino de Dios. Pero cuando dice que debemos de esforzarnos, quiere decir, mis hermanos, que debemos de dar frutos dignos de arrepentimiento. Que no podemos estar jugando, mi hermano, con el evangelio como suele hoy en día, con muchos, mis hermanos, de los creyentes. Que muchos de ellos dicen, mis hermanos, es que no importa, ¿verdad? No importa cómo caminemos, cómo nos conduzcamos, no importa. O sea, mis hermanos, entonces, ¿el evangelio es un evangelio liberal o un evangelio de santidad? Porque si es de liberal, mis hermanos, entonces, ¿dónde quedaría el versículo de la palabra de Dios donde dice: sin santidad nadie verá al Señor? ¿Se da cuenta, mis hermanos? Estas personas dicen: nos enseñaste tu palabra, comimos contigo, estuvimos contigo, pero no quisieron hacer frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, ¿hay creyentes que caminan de esa manera? ¿Qué piensa usted? ¿Sí o no? Hay personas, mis hermanos, que su alma o su vida, mis hermanos, está pendiendo de un hilo solamente. Porque dicen, mis hermanos, que conocen a Dios, pero son rebeldes, son desobedientes, son blasfemos, son mentirosos. ¿Cuál será entonces el final de ellos? Y dice la Escritura que este tipo de personas tendrá todavía la valentía o tendrá la osadía de decirle al Señor: nos enseñaste tu palabra, estuvimos sentados contigo en la mesa, escuchábamos, miramos los milagros, o sea, etcétera, etcétera, mi hermano. Pero entonces, ¿qué les dirá el Señor? Dice, les va a decir: gente malvada, apártense de mí, no los conozco. Ahora, mi hermano, que una persona lo niegue a usted que no lo conoce, gloria a Dios, no importa, que me niegue quien quiera. Así me puede negar mi propia madre, mi propio hermano, mi propia hermana, mi propia esposa o mi propia hija, que me diga: no te conozco, no importa, no sucede nada. Pero que Dios me diga: no te conozco, y que usted le diga: Señor, pero mire, yo estuve ahí adorando, exaltando tu nombre. Eso va a ser terrible, mis hermanos. Gente malvada, mis hermanos, que se está ganando, ¿verdad?, el infierno. Ahora, la gente suele decir, hermano: ¿por qué Dios, si Dios es amor, entonces por qué está condenando a la gente? Dios no condena a nadie. No se confunda. Dios nos enseñó a nosotros el camino a la salvación. ¿Quién toma la decisión si se quiere salvar o se quiere perder? Uno mismo. Uno mismo toma la decisión dónde quiere pasar la eternidad. Por eso es importante que todo aquel que no conoce a Cristo tome la decisión más sabia.
¿dónde quiere pasar la eternidad? Porque media vez el hombre o la mujer muera, y si murió sin Cristo, ya no hay vuelta de hoja, mis hermanos. Se perdió de una vez y para siempre. No importa si es abogado, no importa si es sacerdote, si es pastor, si es evangelista, no importa si es la Madre Calcuta, Teresa o lo que se llame, mis hermanos, no importa. No importa. No importa que sea Mr. Potato, tampoco, no importa. No importa. Y sabe que mucha gente, mis hermanos, ya está destinada por sus malas acciones. ¿Quiénes entonces, mis hermanos, serán arrojadas al infierno? Aquellos que no nacieron de nuevo, que solo vivieron de apariencia solamente. ¿Qué dice la escritura, mi hermano? Juan capítulo 3, verso 1 al 3, habla de un fariseo, mi hermano, llamado Nicodemo. Y Jesús, hermano, le dice de esta manera, dice, una noche, un fariseo llamado Nicodemo, que era líder de los judíos, fue, dice, a visitar a Jesús y le dijo, mire cómo viene este hombre, maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, pues nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le dijo, te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Entonces la importancia, mi hermano, de un nuevo nacimiento genuino. Cuando leemos, hermano, en Mateo capítulo 13, verso 40 al 42, dice, cuando Dios juzgue a todos, estoy leyendo la traducción al lenguaje actual, ¿ok? Mateo capítulo 13, verso 40 al 42 dice, cuando Dios juzgue a todos, será, dice, como cuando se arranca la mala hierba y se quema. Oiga lo que dice, ¿eh? Está hablando Jesús, está enseñando el Señor Jesús. Y dice el Señor, hermano, yo, el Hijo del Hombre, enviaré a mis ángeles para que saquen de mi reino a todos los que hacen lo malo y obligan a otros a hacerlo. Oiga, ¿se da cuenta, mi hermano? A esas personas los ángeles los echarán en el infierno, y allí tendrán tanto miedo que llorarán y les rechinarán los dientes. O sea, tan terrible, mis hermanos, es ese lugar. ¿No le ha pasado a usted, hermano, que cuando le llega un frío terrible a su cuerpo, comienza, mi hermano, a temblar, mis hermanos, y sin pensarlo comienzan los dientes, ¿verdad?, a pegar el uno con el otro por causa del frío? Ahora imagínese, mi hermano, apartado de la presencia de Dios. Ahora imagínese, mi hermano, que dice que allí tendrán tanto miedo que llorarán. Yo me imagino, mis hermanos, que será algo así como cuando el Señor, ¿verdad?, cerró el arca, ¿se recuerda? Que dice, mis amados hermanos, que los hombres le gritaban, ¿verdad?, a Noé que les abriera el arca, porque eso sucedió, mis hermanos. Pero sabe una de las cosas, cuando Dios cierra, no hay quien abra. Ahora, mis hermanos, eso es terrible. Eso es terrible, mis hermanos. Dice que va a arrancar la mala hierba. Por eso es necesario, ¿verdad?, que dentro de la congregación, mis hermanos, esté el trigo y la cizaña. Pero procuremos ser trigo y no cizaña, mis hermanos. Que nos santifiquemos. ¿Por qué razón, mis hermanos, está la cizaña en las congregaciones?
Porque Dios les está dando la oportunidad para que se conviertan y sean trigo. Porque de otra manera, mis hermanos, cuando sea, ¿verdad?, lo que dice la Escritura aquí, cuando Dios mande, ¿verdad?, a sus ángeles, mis hermanos, a separar el trigo de la cizaña, mis hermanos, dice que tomará, ¿verdad?, la cizaña, lo amontonará, dice, y lo enviará, ¿dónde? Al fuego. Cuarto punto, mis hermanos. ¿Por cuánto tiempo estarán estas almas en el infierno? Es que media vez, hermano, el hombre o la mujer caiga allí, ya no hay vuelta. Ya no hay vuelta. Por más. Ya no hay vuelta, mis hermanos. ¿Qué nos enseña o qué nos enseñó nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Mateo? Vaya conmigo, por favor. Mateo capítulo 25, verso 41 al 46. Dice, mis hermanos, luego dice, les dirá a los malvados, aléjense de mí. Lo único que pueden esperar de Dios es castigo. Váyanse al fuego que nunca se apaga, al fuego que Dios preparó para el diablo y sus ayudantes, o sea, sus ángeles. Y dice aquí el motivo: porque cuando tuve hambre, ustedes no me dieron de comer. Oiga, cuando tuve hambre, dice, ustedes no me dieron ¿de qué, mi hermana? De comer. Cuando tuve que salir, dice, de mi país, o dice, cuando ustedes, dice, cuando tuve sed no me dieron de beber, cuando tuve que salir de mi país, ustedes, dice, no me recibieron en sus casas. Cuando estuve enfermo y en la cárcel, no fueron a verme. Ellos, dice, me responderán. Mire lo que dice, mi hermano: Señor, nunca te vimos con hambre o con sed. Nunca supimos que tuviste que salir de tu país, ni te vimos sin ropa. Tampoco supimos que estuviste enfermo en la cárcel. Por eso no te ayudamos. Entonces, dice, les contestaré: como ustedes no ayudaron ni a una de las personas menos importantes de este mundo, yo considero que tampoco me ayudaron a mí. Esta gente malvada recibirá su castigo interminable, pero a los que obedecen a Dios, dice, recibirán la vida eterna. ¿Qué estaba diciendo? Por cuanto no lo hicieron a uno de estos mis pequeños, mis hijos. Por eso, mis hermanos, hacer, dice, acepción de personas es pecado. Aún, dice, hasta por un bocado de pan el hombre peca. Ahora, mis hermanos, qué fácil, ¿verdad?, es decir, hermano, cuando alguien se acerca y dice, tengo necesidad. ¿Qué es lo que muchas veces decimos? Vamos a orar al Señor para que Dios te supla. Ahora, hay una cosa que a mí me llamó la atención la vez pasada. Había una pregunta que decía: pastor, yo tengo una pregunta para usted. Y le dice el pastor: a ver, dime, ¿por qué usted siempre exige desde el púlpito, exhorta, habla que somos ladrones, habla que vestimos, ¿verdad?, con dinero que he robado, y etcétera, etcétera? Nos exige los diezmos. Pero ¿por qué, dice, cuando yo me acerco a usted para pedirle que me ayude porque estoy necesitado, usted contesta: vamos a orar al Señor? ¿Qué le parece, mi hermano? ¿Hay o no hay este tipo de pastores? Claro, que exigen, mis hermanos, pero no enseñan, no dan ejemplo. Exigen solamente, maltratan, mis hermanos, muchas veces a la ovejita o al miembro de la iglesia.
Y le dicen que andan vestidos hasta con dinero robado. Que traen carro porque son, ¿verdad? Es dinero robado. ¿Por qué? Porque según ellos se lo robaron a Dios porque no le dieron los diezmos. Pero qué, mi hermano, cuando una persona viene y le dice: pastor, estoy necesitado, ¿me puede ayudar? Ahí sale el pastor, ¿verdad? Bien espiritual, y le dice: mi hijo, vente, vamos a orar, a pedirle al Señor. ¿Qué dice la Escritura? Cuando alguien se acerca a ti, ¿verdad? Y te dice: estoy necesitado, y teniendo, dice, tú para darle, para suplir esa necesidad, dice, no puedes decirle: vente, vamos a orar al Señor. Teniendo, dice, que darle. Ahora, ¿podemos mirar eso, mis hermanos? Por eso el Señor, mis hermanos, le dice: por cuanto no lo hicieron a uno de mis pequeñitos, tampoco a mí lo hicieron. ¿Qué estamos mirando, mis hermanos? Estamos mirando, ¿verdad?, candidatos que pueden perderse eternamente y para siempre si no corrigen su conducta. Personas, mis hermanos, que caerán en ese lugar temporalmente y después, mis hermanos, estarán en el juicio del trono blanco, y después de eso, mis hermanos, irán, dice, como dice la Escritura, ¿verdad?, al lago de fuego. Pero mira, mis hermanos, por último, la pregunta es, hermano, ¿cuál será el estado eterno de todas esas almas que fueron condenadas? ¿Cuál será, mis hermanos? Se perdieron. Se perdieron. Ya no se puede hacer nada. Ya no se puede hacer nada, mis hermanos. Y da tristeza, mi hermano, porque sabe una de las cosas, yo tengo familia que se murió. Y se murió, mis hermanos, sumida en su idolatría. Y que muy bonito nos pintaba, ¿verdad?, el sacerdote del pueblo diciendo: vamos a rezar unas cuantas misas y lo sacamos del purgatorio. Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Y una de las cosas, mis hermanos, que allí, con este tipo de sacerdotes, nada es free. Todo tiene precio. Y son precios exuberantes. ¡Qué terrible! Eso es terrible, mis hermanos. ¿Será que nosotros podemos pagar, mis hermanos, una cantidad para salvar a un alma? No, ya el precio está pagado. Jesucristo, mis hermanos, pagó el precio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Serán condenadas? Claro que sí. Dice la Escritura bien claro, mis hermanos, a Marcos 16:16, el que crea y sea bautizado, dice, obtendrá la salvación. Gracias al Señor, ¿verdad? Nosotros hemos creído y nos hemos bautizado. Pero el que no crea, dice, o el que no cree, ¿será qué? Condenado. Otra de las cosas que habla la Escritura, mis hermanos, es que no tendrán descanso. El que caiga, mis amados hermanos, ya en el lago de fuego y azufre, mis hermanos, no tendrá descanso por toda la eternidad. Pastor, ¿dónde dice eso? ¿Qué se me hace que me está mintiendo? ¿Qué se me hace que me está tratando de meter miedo para que yo busque las cosas de Dios? No. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 14, versos 9 y 11. Dice la Escritura de esta manera, mis hermanos. En la traducción Dios habla hoy, dice: luego lo siguió otro ángel, o sea, el tercero, que decía con voz fuerte: si alguno adora, dice, a la bestia y su imagen, y se deja poner su marca en la frente o en la mano, tendrá que beber el vino de la ira de Dios, que se ha preparado puro en la copa de su enojo.
Y mire lo que dice mi hermano. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por todos los siglos. Y no hay descanso de día ni de noche para los que adoran a la bestia y a su imagen, o reciben la marca de su nombre. En la traducción al lenguaje actual, el verso 11 dice: el humo del fuego que lo hará sufrir nunca dejará de subir. Pues los que adoran al monstruo y a su estatua y tienen la marca en su nombre, y su nombre, dice, nunca dejarán de sufrir ni de día ni de noche. O sea, hermano, el que caiga en el lago de fuego, su tormento sería por toda la eternidad. Lo último, mi hermano, la palabra de nuestro Dios dice que allí será el lloro y el crujir de dientes. Dice el verso de Mateo capítulo 13, verso 41 al 43, hermano. Dice: yo, el Hijo del Hombre, enviaré, dice, a mis ángeles para que saquen de mi reino a todos los que hacen lo malo y obligan a otros a hacerlo. Ya leímos esa parte. A esas personas, dice, los ángeles los echarán en el infierno, y allí tendrán tanto miedo que llorarán y les rechinarán los dientes. Pero los que obedecen a Dios, hermano, dice que brillarán en el reino del Padre como brilla, ¿verdad?, el sol. Ustedes, si en verdad tienen oídos, dice, presten atención. ¿Dónde pasará la eternidad, hermano, el inconverso y el impío? El inconverso es la persona que no ha hecho la decisión de convertirse a Jesús, al Evangelio. El impío, mis hermanos, es aquel que ya conoce y no se afirma, no toma la decisión. ¿Cuántas personas, hermanos cristianos impíos hay hoy en día? Y una de las cosas, mis hermanos, que muchas veces el impío se jacta y dice, usted le pregunta y le dice, ¿cómo estás? Estoy, dice, bendecido, prosperado y en victoria. Pero ¿qué dice, mi hermano, Salmo 7:11? ¿Qué dice? Dice, Jehová, dice, el Señor está irado con el impío todos los días. ¿Dónde quedó que está bendecido, prosperado y en victoria? Si la Biblia dice otra cosa, la palabra de Dios dice otra cosa. La verdad es la verdad, aunque nos duela muchas veces. Pero nosotros debemos, mis amados hermanos, buscar al Señor con temor y temblor. No descuide la salvación que Dios le ha dado, cuídela. Ame al Señor. Sé que no es fácil, los momentos, hermanos, no, ¿verdad? Los tiempos no son fáciles, son difíciles, pero hay que buscar a Dios. Y a los que dudan, dice el libro de Judas, dice, rescatalos, sálvalos. Si hay alguien que duda, mis hermanos, en medio de nosotros, corra a Cristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y no hay salvación en ningún otro, solamente en Jesucristo. Amén. Por eso es que nosotros, hermanos, dice que para nosotros, mis hermanos, nacerá la justicia como nace el sol. Amén. El infierno no está preparado para el creyente, sino para Satanás y sus ángeles que se rebelaron en contra de Dios. Gracias a nuestro Dios, nosotros, mis hermanos, hemos sido restaurados, hemos sido cambiados, hemos sido perdonados, hemos pasado de muerte a vida eterna. ¿Conoce usted alguna persona que esté, hermano, su salvación pendiente o pendiendo de un hilo? Háblele de Cristo, exhórtelo a que se esfuerce. Si usted ama a esa persona, ama a Dios, mis hermanos, ama a esa persona. Yo no creo que usted quiera que usted nada más salvarse y a la persona que usted ama o tiene al lado, usted quiera que se pierda. Háblele,
¿Se va a enojar? Sí, se va a enojar. Pero usted insístale en una de esas, quizá Dios toca su corazón. Pero no lo condene, mis hermanos, solamente háblele. Háblele. Porque si nosotros lo condenamos, pues no estamos haciendo nada, lo que estamos haciendo es empujarlo. Pero hagámosle ver las cosas, la importancia de la salvación de nuestras almas. Dice amén. Póngase de pie en esta tarde y vamos a darle gracias al Señor, hermano, porque Él ha sido bueno con nosotros. Precioso y amoroso Dios, te doy gracias. Gracias por haberme permitido, Señor, el traer el mensaje o la enseñanza de tu palabra en esta tarde. Te ruego por aquellos que nos estén mirando a través del video, Señor, que ellos puedan hacer la decisión de entregar sus vidas o enmendar su caminar contigo. Si alguno de ellos, Señor, está cavilando en sus pensamientos, si alguno de ellos, Señor amado, está con un pie, Señor, en el Evangelio y otro en las cosas del mundo, permite que él pueda tomar la decisión de servirte voluntariamente. Hazle entender, Señor amado, que el alma de él está pendiente de un hilo solamente. Que si él continúa, Señor, así, el destino que él espera no será agradable. Pero en ti, Señor amado, nosotros tenemos la oportunidad de ser salvos y de poder heredar la vida eterna. Muchas gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo, el cual, Dios mío, nos da esperanza y nos da vida. Muchas gracias, Señor Jesús.